Quando pensamos en el horror, a menudo imaginamos historias de ficción. Películas que nos dan escalofrío, pero de las que sabemos que no son reales. Y si te dijéramos que la realidad a veces puede superar a la ficción, preparad para sumergirte en el abismo del alma humana con el relato de estos crímenes que han conmocionado a Estados Unidos y han violado toda noción de moralidad y humanidad. A Michael Swanson, la búsqueda de poder. Michael Swanson, de 17 años, cometió 2 asesinatos en gasolinera de Iowa en el lapso de 1 hora. Entró a una gasolinera, enmascarado y armado con una pistola, y exigió dinero y cigarrillo a la empleada Vicky Bowman Hall. A pesar de que ella obedeció sin dudar, él la mató a tiro. 1 hora más tarde, hizo él lo mismo en otra gasolinera, matando a Sheila Myers. Arrestado a 60 millas de distancia, confesó su crimen, declarando intencionalmente, deliberadamente y con premeditación, le disparé a la empleada, causando la muerte. Un momento impactant fut la déclaration de la hija de una de las víctimas, quien le preguntó: ¿Cómo pudiste hacer eso a mi mamá y a mi familia? Está al menos arrepentido. Swanson permaneció impasible. Su principal motivación, confesó, era sentirse poderoso. Durante su condena, sonrió y se rió. El juez declaró: Joven, es peligroso, es impredecible. Prisión por el resto de tu vida. Fut sentenciado a 2 cadenas perpetuas y, 4 años después del inicio de su condena, le cortó la garganta a otro recluso. 2 Case Ferguson, el odio d'un padre. Case Ferguson, de Kalkaska, Michigan, fut condenado por 12 cargos, incluyendo secuestro y asesinato. Tras una violenta discusión conyugal, este hombre de 40 años golpeó y luego le disparó a su esposa, Tiffany, delante de sus 4 hijos. Luego llevó a los niños a casa de los padres de su esposa, donde también asesinó a su suegro. Ferguson luego tomó a un rehén en una casa cercana y se tranchó durante 7 horas antes de ser arrestado. Su actitud en el tribunal dejó a todo perplejo. El fiscal declaró: ha asesinado a varias personas y ha tomado rehén. Durante el juicio, la mejor amiga de su esposa hizo una declaración conmovedora, diciendo que siempre había sentido que Case lastimaría a Tiffany. Ella siempre respondía: ama demasiado a su hijo, no me matará. Una trágica ironía, ya que terminó matando a la madre de su hijo, delante de él. Cuando se le preguntó por su hijo, Ferguson dijo que nunca más deseaba verlo. El juez concluyó: puede que no cumpla con la definición clínica de locura, pero claramente algo fundamentalmente mal en usted. Ferguson fut condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 3. Randall Moore, la venganza de un ex-marido. Randall Moore fut condenado a 3 cadenas perpetuas por crimen cometido contra su ex-esposa, Teresa Ann Lins. Después de que ella lo dejara y presentara una orden de protección contra él, la secuestró y la mató. A oficial de policía, Todd Roland, fut herido de bala al responder a los gritos que venían del apartamento. Moore luego amenazó con disparar a cualquiera que se acercara. También tuvo una llamada con una operadora del 911, donde afirmó que no quería nada de esto, que solo quería ver a su hijo. Poco después, se entregó. Durante el juicio, la madre de Teresa pronunció un discurso conmovedor. Lo que lo hiciste a mi hija, Teresa Ann Mary Lynch, fue malvado, odioso y despreciable. Está muerto y podrido, y me das asco. Por su parte, Moore se negó a disculparse, declarando que no tenía ni una pizca de remordimiento por la muerte de Teresa. El juez, visiblemente indignado, concluyó: si alguien no sabía qué clase de persona era razón de que hablara, ahora él lo sabe. El tribunal no me permite castigar más de él que él está haciendo ahora. Si pudiera, él lo haría. Randall Moore fut sentenciado a 3 cadenas perpetuas, más 25 años por intento de asesinato. 4. Ronnie O'Neill, el monstruo de Riverview. Aquí está Ronnie O'Neill, un hombre de 29 años, sospechoso de un doble asesinato en Riverview, Florida. Su reino de terror comenzó con el asesinato de su entonces novia, Kenyatta Baron, quien fut muerta a tiro. Pero el horror no termina ahí. Luego atacó a su propia hija de 9 años, a quien mató a golpe con hacha. Su hijo de 8 años, a quien apuñaló varias veces, logró escapar por poco después de que su padre rociara la casa con gasolina y le prendiera fuego. El pequeño, gravamente herido y con quemadura, fut rescatado a tiempo. La primera llamada al 911 fut hecha por su novia, cuyos gritos se escucharon antes de que la comunicación se cortara bruscamente.
8 minutos después, legó tra lamada estaba del propio Ronnie O'Neill, e sido atacado por demonio blanco. En el tribunal, se representó a sí mismo, acusando a la fiscalía de fabricar prueba. Al momento del juicio quedó grabado la memoria. Interrogó a su hijo de 11 años a quien había apuñalado. ¿Tú es dano y esa noche? El niño respondió con calma. Sí, me apuñalaste. Declarado culpable, fut sentenciado a un total de 3 cadenas perpetuas, más 90 años sin posibilidad de libertad condicional. La jueza declaró que era el peor caso que había visto en su vida. O'Neill, sin remordimiento, incluso declaró: no estoy arrepentido por algo que no hice, y no estoy arrepentido por las cosas que sí hice.